Ya chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el tema de resolución de triángulos rectángulos. Ahora, dice, ¿no? Si se conoce un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y uno de sus lados, por favor, esto es importante, y uno de sus lados, se dice, ¿qué necesitamos hasta ahorita? Si se conoce un ángulo agudo y uno de sus lados, se puede calcular con facilidad los otros dos lados. Para ello aplican las siguientes observaciones o casos. O sea, necesitamos uno de los dos ángulos agudos. Ahora, a mí me pueden decir, no, recordamos, en un triángulo rectángulo, esto es lo importante, chicos, no se olviden. Si este es un triángulo rectángulo, ¿no? Este es el ángulo recto, ¿se acuerdan? Este de aquí es el ángulo recto. Ahora, ¿quiénes son los ángulos agudos? Estos dos. Este ángulo, ya, perdón, este ángulo y este otro ángulo son los ángulos agudos. Estos dos son los ángulos agudos, ¿de acuerdo? Estos dos. Ahora, dice, para ello se aplican las siguientes observaciones. Recordemos, este lado de aquí es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Tenemos tres casos. Por ejemplo, el caso 1, que dice, si el lado conocido es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa le han puesto M. Ok. Ahora, escogieron, puede ser cualquiera de los dos ángulos agudos, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿No? Va a ser lo mismo a las finales. Pero siempre tienes que ver la posición. ¿Cómo es eso? Mira, si tienes la hipotenusa al ángulo agudo con el que vas a trabajar, ¿ya? Justo al lado que se le opone, ¿ya? Al lado que se le opone, va a ser, aquí está, mira, al lado que se le opone a ese ángulo agudo con el que trabajas, va a ser la hipotenusa multiplicada por el seno de ese ángulo, ¿ya? Ahora, el otro lado, o bueno, o cateto también llamado, porque los lados siempre son catetos, y el lado más grande, bueno, es la hipotenusa, ¿no? Y este lado, profe, que está justo adyacente, al costadito, es la hipotenusa, pero multiplicada por el coseno de dicho ángulo. ¿Ok? Ahora, tú de repente me puedes preguntar, profe, y digamos, ¿no? Vamos a suponer que el ángulo a trabajar era, no sé, digamos que aquí hubiera estado alfa, otro ángulo, ¿ya? Y ya olvídate, no había teta, imagínate que no había teta, ¿no? Y acá no había nada de esto, y aquí nada de esto. ¿Cómo hubiéramos trabajado en ese caso? Igual, chicos, ¿ya? Si hubiera sido acá el ángulo que vas a trabajar, le hemos puesto alfa, ¿no? El lado que se le oponía, o el cateto que se le oponía, hubiera sido la hipotenusa M, pero por el seno de dicho ángulo, ¿ya? Y este otro lado que estaba acá al costadito, el que estaba acá al costadito hubiera sido la hipotenusa por el coseno de dicho ángulo, coseno de alfa. ¿Ok? Entonces es importante darte cuenta que la ubicación es demasiado importante. ¿Ya? Entonces, en este caso en general, volviendo, en general entonces, si tenemos la hipotenusa y cualquiera de los dos ángulos agudos, tenemos que ser conscientes que el ángulo que escojamos siempre va a ser crucial, porque de él depende cuánto valen los catetos. Si el ángulo agudo, ¿no? Al ángulo agudo, si, al cateto que se le opone, es la hipotenusa por el seno. Y el cateto que está al costado o adyacente es la hipotenusa por el coseno, ¿no? Simple, ¿no? Ya les enseñé ambos casos, para que entiendan que es prácticamente lo mismo, solo depende de con qué ángulo trabajes, nada más, al final es lo mismo. Ahora, en el caso 2, dice, si se conoce el cateto opuesto al ángulo conocido, ya, en este caso, ya la hipotenusa no es dato, como en el caso 1. Ahora, tenemos que es un cateto, ¿no? Ya. Pero acá más allá de que puede ser este cateto o el otro cateto, acá dice que tienes que más o menos, mejor dicho, ubicarte en el cateto opuesto.
al ángulo conocido. ¿Ya? Entonces, en este caso, han escogido cualquiera de los dos. Han escogido el de aquí abajo. Pero lo importante, ¿ya? Es que a este ángulo conocido se le pone un cateto. Ahora, ese cateto, ¿ya? Es el que te tienes que guiar. Porque mira, justo al cateto que se le pone a este ángulo, es en lo que tienes que observar, ¿no? Dice, si tenemos que el cateto opuesto al ángulo es el que es dato, ¿ya? Siempre el que se le pone al ángulo, tienes que ver que la hipotenusa es ese cateto, pero por la cosecante del ángulo. Y el cateto adyacente es la hipotenusa, pero por la cotangente de dicho ángulo. ¿De acuerdo? O sea, siempre que veas un ángulo agudo y un cateto que se lo pone, los otros dos lados ya sabes que son. Repito, la hipotenusa ese dato, el cateto por la cosecante del ángulo, y el otro cateto, el otro cateto es ese cateto dato por la cotangente del ángulo. Ahora, si tú me dices de repente, ya Joaquín, ok, ya te entiendo, pero ahora yo quiero saber, no, yo quiero saber entonces qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente, ya bueno, no es este ángulo de aquí, sino el de aquí arriba, ¿no? ¿Qué hago yo en este caso? Y acá le pongo alfa, por ejemplo. Bueno, yo te digo algo, este, si, bueno, la cosa cambia y acá es el alfa y ya tu cateto ya no está aquí, sino está aquí abajo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo único que cambia, eh, te aviso, que es simplemente la ubicación. Ahora, a al ser el dato, ¿de acuerdo? Tú siempre dirás, ah, bueno, Joaquín me enseñó que siempre que tengo un ángulo agudo y tengo un cateto de dato en un triángulo rectángulo, lo demás es simple. Siempre el cateto adyacente, ya, el cateto adyacente va a ser el valor de ese cateto, pero por la cotangente del ángulo que me dan de datos. ¿Y cuánto es la cotangente? Alfa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? No ha cambiado, ¿no? Bueno, solo cambiamos el ángulo. Será m por la cosecante de ¿quién? De alfa. ¿Ok? Entonces, más allá del ángulo agudo, lo importante es la ubicación. Ya, entonces, repito, si estamos en este caso, ya, tenemos un ángulo agudo y tenemos que se lo pone un cateto, ya sabes que el cateto del costado es ese cateto por la cotangente del ángulo. Y la hipotenusa es ese cateto multiplicado por la cosecante de ese ángulo. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces es simple en realidad. Ahora, tenemos esto, dice, caso 3 dice, si se conoce el cateto adyacente al ángulo conocido. Ya, ahora, este es el caso 3, ¿no? ¿Y cómo vemos este caso? Bueno, decimos lo siguiente. Primero teníamos que la hipotenusa era dato. Ese era el caso 1. El caso 2 teníamos el caso en el cual al ángulo que nos daban de dato, ¿no? Se le ponía un cateto. Ese era el caso 2. ¿Te acuerdas? Pero ahora el caso 3 es aquel donde te dan un ángulo de dato, ¿ya? Y el cateto ya no está al frente, sino que está adyacente, al costadito. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo calculamos los dos lados restantes? Aquí está. Si tenemos el ángulo de dato, el lado que se le opone, ¿ya? El lado que se le opone, ¿ya? Si tenemos, repito, el lado adyacente de dato, el lado que se le opone es el valor de ese cateto adyacente, pero por la tangente del ángulo dato. Mientras que la hipotenusa va a ser el valor de ese cateto adyacente, pero multiplicado por la secante de dicho ángulo. ¿De acuerdo? Muy importante, chicos. Entonces, y acá está, ¿no? Si se conoce el cateto adyacente al ángulo conocido. Cateto adyacente. Joaquín, entonces explícame.
Tangente, secante. Muy bien. Entonces eso quiere decir, Joaquín, que si, bueno, ya el ángulo no está aquí. Y digamos el ángulo ahora, acá te lo dibujo mejor, ¿ya? No, Joaquín, o sea, digamos que ya no tenemos teta y m aquí, sino que ahora tenemos, digamos, ya alfa, ¿no? Y m aquí al costado. Ya, listo. Es lo mismo, pues, porque es el ángulo, es un ángulo uno de los, el otro ángulo agudo, y acá está el cateto adyacente. Ah, ya, listo. Caso 3 dices al toque, ¿no? Caso 3. Entonces, Joaquín me enseñó que si tengo un ángulo agudo y un cateto adyacente, los otros lados es simple, porque el lado que se le opone, ¿cuánto va a ser? Simplemente va a ser ese cateto adyacente multiplicado por ¿quién? Por la tangente de dicho ángulo. Y la hipotenusa, chicos, será el valor de dicho cateto adyacente multiplicado por ¿qué? Por la secante de dicho ángulo. ¿Ok? Entonces, simple. Entonces quería que vean que es lo mismo. Ustedes tienen que ubicarse básicamente en estos tres casos. Vimos entonces en resumen, caso 1, hipotenusa y un ángulo agudo, ¿verdad? Listo. Caso 2, vimos eh, cateto opuesto al ángulo, ¿verdad? Y ahora caso 3, cateto adyacente al ángulo. Aprendas esos tres casos, qué es lo que pasa en ambos, en esos tres casos, y todo es más simple, ¿ya? Y ahora observaciones que se derivan de lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Dices, ya, chévere. Si yo tengo un triángulo isósceles, isocelitos, ¿qué es lo que va a pasar? Ya yo veo y digo, a ver, si tengo dos isósceles porque tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, la base siempre va a ser dos veces el valor de uno de los lados por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo por aquí, otra vez, isósceles, pero el ángulo aquí de dato está aquí arriba, que es el del medio, simplemente la base va a ser dos veces uno de los lados por el seno de teta medios. ¿De acuerdo? Muy importante. Ahora, ejemplos, digamos, por ejemplo, vamos a ver ejemplos del caso 1. ¿De acuerdo? A ver, recuerden, aquí está, caso 1. Conociendo un ángulo y la hipotenusa. Bueno, eso es lo que hemos visto justo. A ver, obviamente, como les digo, no siempre el triángulo va a estar de esta manera, puede estar volteado, ustedes tienen que ver la ubicación. Mira, por ejemplo aquí. Yo, ¿por qué digo que estoy en el caso 1? Porque mira, yo quiero determinar el valor de uno de los catetos, en este caso de x, ¿verdad? Y tengo de dato la hipotenusa 5. La hipotenusa está de dato. Y tengo un ángulo agudo. Ah, ya, profe. Entonces, ya estoy en el primer caso. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es que vale x? Entonces yo recuerdo, ¿no? A ver, si yo quiero el valor de x, tengo que usar el dato. ¿Cómo era? Multiplico, ¿no? Siempre el dato, que en este caso va a ser 5, ¿no? Multiplicado por ¿quién? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Y recuerdo que el cateto opuesto, ¿no? Y aquí está, el cateto opuesto al ángulo, cuando la hipotenusa es dato, es simplemente ese valor de la hipotenusa que es 5, ¿por quién? Por el seno del ángulo. En este caso, por el seno de teta. Entonces será 5 veces seno de teta. Fácil, ¿no? Simple, facilito. Y si digo, a ver, ahora tenemos aquí 43. Profe, eso no existe, eso no importa, solo queremos el valor numérico. Decimos, a ver, profe, estamos en el caso 1, ¿por qué? Porque tengo la hipotenusa de dato y me piden un cateto. Fácil, entonces yo digo, muy bien. Profesor, usted nos enseñó que, bueno, si queremos un cateto, simplemente, como aquí verán, no, digo, será 7 multiplicado por quién. Multiplicado por quién. Si es el cateto, en este caso es el cateto adyacente, ya no es el cateto opuesto, ¿no? Pero recuerda, la hipotenusa es el dato, entonces digo, profe, si es el adyacente, esto va a ser simplemente el valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno
de la